que el 50% de nuestra felicidad está en la familia, o sea, en el amor, la pareja y toda la familia. Y el 50%, la otra mitad, en nuestro desarrollo profesional. ¿Quién somos? ¿Quién somos en el trabajo? Y qué padre, si el trabajo me gusta, como el fútbol, y a mí me gusta escribir, y me gusta leer como me gustaba. Me gusta el fútbol, lo que ya no lo juego. Me gusta verlo. Igual lo disfruto. Y entonces ahí uno encuentra la felicidad, y no solo eso, sino que se encuentra a sí mismo. ¿Qué significa eso de encontrarse a sí mismo? Cuando uno está en su centro, es dueño no solo de sí mismo, sino, no de la situación porque no la controlas, sino que estás en un fácil estar, en un fácil ser ante la circunstancia, cuando eres tú mismo. Cuando tú no eres tú mismo, pues estás como quién sabe cómo, porque no has logrado encontrarte. Entonces, parte de que ustedes se encuentren a sí mismos y mismas, estriba en que sepan para qué nacieron. Nada más para ser madres, padres, hermanos, hermanas, que es la mitad de la vida. Eso, ojalá que les vaya bonito. Y la otra parte, el otro 50%, el trabajo, la profesión. Que se oye feo eso del trabajo, pero en realidad, viéndolo bien, el trabajo nos puede liberar. Por ejemplo, yo me libero cuando escribo. Me libero de mis fantasmas, de mis monstruos, hasta de mi aburrimiento. Busco quién soy, lo reflexiono, y en ese estar allí, pues me encuentro a mí mismo, porque me gusta. Entonces ustedes deben descubrir qué les gusta. Así como el fútbol, a mí me gustaba, a ustedes les gusta seguramente muchas cosas relacionadas con juegos, deportes o qué sé yo. Bueno, pues también en las materias, primero, pues sí, hay que ubicar si me gustan las matemáticas, la biología, o las ciencias sociales, la lectura, la historia. Son así como dos grandes áreas primero que hay que ubicar. O sea, soy como del área de ciencias y matemáticas, o del área de sociales, humanidades, literatura, lecturas, sobre el ser humano. Me interesa el ser humano como que estudiarlo, o me interesa, no sé, los animalitos, me interesa construir, me gustan las matemáticas y quiero ser ingeniero. Entonces tienen que descubrir su vocación, pero para saberlo, tienen que leer algo. Quien no sabe leer se pierde muchas cosas. Yo le platicaba a mi madre que de las cosas que más disfruté en mi vida, banquetes, así, banquetes deliciosos. Uno se llama, por ejemplo, por decirles algo que les puede a ustedes sonar, Los Tres Mosqueteros, de Alejandro Dumas. Sobre todo la primera parte. Es un pastel de acción y los personajes y demás. Ahorita en Netflix está El Hombre de la Máscara de Hierro con grandes actores, vean. Pero está mejor el libro. Y Alejandro Dumas, que fue un francés del siglo XIX, que escribió Los Tres Mosqueteros, también escribió, por ejemplo, El Conde de Montecristo, que es otro banquete. Son pasteles así, pero es que a mí me gusta. Me gusta leer, como me gustaba jugar fútbol, y por eso escribo. Entonces escribo he escrito hasta la fecha, publicado más bien, en papel, 7 libros, novelas, la mayoría, y pues les voy a platicar del último, porque además es el único que tengo así en papel, que es ensayo, pero también tiene narrativa. Ustedes saben lo que es un ensayo, o están aprendiendo. El ensayo se distingue de la narrativa en que explica cosas, y la narrativa cuenta cosas. Es diferente contarles una anécdota a explicarles algo que tiene causas y efectos.
Aquí hay una mezcla, se llama La libertad, la inteligencia artificial y yo. Este lo publiqué en 2025, todavía lo tengo en existencia, están a la venta. Eso se lo puede pedir a la maestra Alma Vilchis. Pero, además dicen que tiene ensayo, tiene narrativa, y que es narrativa autobiográfica, es el único que tiene autobiografía. Son viñetas muy rápidos, porque el tema no soy yo, que me pongo que soy yo, es la libertad. Entonces narro anécdotas de mi vida que tienen que ver con la libertad, porque el tema de mi libro, más que la inteligencia artificial o yo, es la libertad. La IA y yo somos pretextos para reflexionar en torno a la libertad, que es un tema que me interesa de manera personal, íntima y pública. Entonces, bueno, empecé publicando primero ensayo, pero eran artículos de una revista que se llama Etcétera, que todavía está ahí, pero yo no publico porque me peleé con el director. El director se preguntó, mira, hace muchos años, que empecé a publicar en el 93, imagínense, fue mi primer ensayo que publiqué sobre el 68, que cumplía 25 años el 68. Saben lo que pasó en el 68. El 2 de octubre, el movimiento estudiantil. Entonces yo hice una reflexión sobre el 68 que publicaron en esa revista, y de allí publiqué muchos años, como hasta el 2018. En esa revista y publiqué en otras revistas. Entonces empecé publicando ensayo y luego otras cosas, crónica, cuento, y luego ya una novela que se llama Transfiguración, la primera, que no la da, de 2007. Y luego fue esta que tiene lugar aquí, que se la recomiendo. Tengo como 8 ejemplares que quedan de mí, pero ya tiene muchos años. ¿Por qué? Porque es que esta novelita que se llama Una evidencia de satisfacción, que es un poco densa, un poco barroca. ¿Qué significa eso? Que tiene un lenguaje difícil, hay que buscar muchas palabras a veces, pero si tienen ustedes más palabras en su cabeza, su mundo es más grande y disfrutan más la vida. Entonces, por eso se los recomiendo, no nada más porque lo escribí, pero además porque tiene lugar en mi Colar Romero. Es una historia de unos jóvenes que se van a acampar a Transfiguración, todavía se podía, chavos de 15 años. Yo me iba a acampar a Transfiguración en camión, nos íbamos, caminábamos 2 horas en el monte y acampábamos. Chavos de 15 años, no pasaba nada. Bueno, y relato eso y cómo crecen, y de esa bandita, que en un grupo de amigos, unos se vuelven, digamos, narcopolíticos, y otros pues, son buena onda. Pero ahí es la historia de ellos, que al principio uno no sabe quién es quién. Y yo sabía, porque lo construí. Parte de la literatura es construir personajes, sobre todo si es narrativa. Es lo que mueve la historia. Si hay personajes sólidos, hay una buena historia. Si no hay personaje, no hay historia, aunque tengas una historia. Se diluye la historia. Pero bueno, Transfiguración 2007, y luego una evidencia, que es de esos chamacos que se conocen en la Illinois y crecen, y hasta que uno es presidente municipal de Nicolás Romero y acaba siendo asesino en nada, y le dicen el muñeco. O sea, es terrible. Ese personaje es un villano. Y luego viene una evidencia, esta serie de Chamanes versus Nahuales, que es literatura fantástica mexicana. La verdad es que es denso, sobre todo primero, me puse muy heavy, o sea, muy pesado, en cuanto a la dificultad de la escritura y de la lectura. Es difícil leer, y yo creo que si lo logras, el disfrute es bueno, me parece, depende de tus intereses. Pero sí, tengo que confesar que en estos días todo es difícil. Este último es sencillo. Llegar a la sencillez es lo más difícil. Me costó años. Bueno, entonces tiene 2 partes Chamanes versus Nahuales, que son personajes fantásticos, porque es como literatura mexicana,
moderna, pero con cosas antiguas. ¿Qué significa eso? Que imagina un mundo, imagina un México en el que todo, no nada más, según la tradición, solo los chamanes, o sea, los brujos, que es literatura fantástica, es fantasía mexicana, leyendas de México, solo los brujos se pueden transformar en nahuales. En muchos pueblos los identifican con perros. Yo presenté este libro primero en el Zócalo y salieron muchas historias de nahuales. Varias personas habían visto nahuales en su pueblo. Interesante. Pero la onda aquí es que para mí es ficción, no es verdad. Para muchos de ellos es verdad, como lo fue Chupacabras. Que por cierto, yo no estaba en México cuando tuvo lugar aquí el Chupacabras. Diga mi hermano, ¿qué se supo allá de el Chupacabras? Yo me reí, nada. Yo no viví el Chupacabras, me lo perdí. Pero la onda es que leyendas así, puesto en un México como real, porque hay mucha violencia, se investigan asesinatos, varios crímenes, y en un México muy corrupto, donde sabes que la policía no sirve para nada, y entonces Patti Sánchez se pone a investigar la onda porque quieren culpar a su cuate. Patti Sánchez es periodista y es la narradora. O sea, inventé yo una narradora, me puse en los pies de una mujer que narra, Patti Sánchez. Y bueno, este ya es la historia íntima de Patti Sánchez, que hablo aquí de ya cosas distintas, que es un trío, y así les va. Hay que leerlo. Digamos que parte de mi obra siempre es girado en torno a la libertad. Entonces uno de los temas que hay que buscar ahí en mi obra, creo que es eso, en un desafío con los personajes, porque no son precisamente ideales. Es muy difícil escribir sobre un personaje ideal, pero es lo que yo no hago. En fin, ya me prolongué, ya me fui. Ahora les toca a ustedes preguntar para que cerremos la sesión. ¿Preguntas? ¿Ninguno? ¿Ninguna? ¿Sí? ¿A dónde se había ido cuando ¿Dónde qué? se había ido cuando Ah, a ti te interesa el chisme. No, me fui a Europa. Estuve viajando allá 3 meses de backpack, o sea, de mochila al hombro. Junté una lana, tenía 26 años, o sea, estudié aquí en la IMO. Y luego hice bachilleres en satélite. Y luego a Catlán. Salí y me convertí en ghostwriter, negro, o sea, un fantasma de la escritura, pero me pagaban muy bien. A los fantasmas, a los escritores fantasma, les pagan bien. Y entonces, ahí no les platico de qué era el ghostwriter, era de políticos, era asesor político. Yo escribía para políticos. Y luego, bueno, pues me fui a Europa. Dije, en España ya me cansó, porque yo tenía ahí una crisis ética que se repite en mis personajes. Hace poco escribí una nueva novela que no está en papel, que se llama Transfiguración en el Duvil, que es la historia de un asesor político que se queda como asesor político y así le va. No necesariamente, es decir, yo decidí dejar esa chamba y esos viajes por lo que me gusta. No es que haya dejado de viajar, ¿no? Pero sí tuve otra vida que en general la gente no comprende, como no elegí tener una vida cómoda de tecnócrata. Y soy quien soy, pues porque soy quien soy, porque no soy otro. Y no me adapté a lo que la sociedad quiere, sino a lo que a mí me hace feliz. Que en general no es a lo que a la gente le hace feliz, cada quien le hace feliz lo que le hace. Y casi todos van por lo mismo, correteando la chuleta, las camionetas, los coches, los viajes. Bueno, yo tuve todo eso y lo tengo a veces
porque me invitan. No me quejo, ni tampoco es que desprecie esa vida o esos lujos, o diga que están mal. No soy moralista por ahí. Me gusta la buena vida, pero me gusta más ser quien soy y no me gusta prostituir. Todos tenemos derecho a prostituirnos. Yo he escrito sobre prostitutas y no las conozco porque nunca acabas, ni tampoco prostitutos, ¿no? Esos más bien los conozco yo en la política. Es que si no tienen éxito, si no engañan a la gente de alguna manera. Pero bueno, hay cada quien. Yo no les digo que sean buenas personas, ustedes sean como quieran, porque además van a hacerlo. Les digo que sean libres y responsables, creo yo. Uno aprende, porque aprende que la libertad y la responsabilidad van juntos con las consecuencias, pero tienes que vivir las consecuencias. Entonces yo no se las quiero ahorrar. Ustedes son los que están a cargo de sus naves, o sea, de sus vidas. Ya está creciendo. ¿Otra pregunta? Yo. Ella y tú. ¿Ah? Mencionó que escribe sobre la fantasía, pero como tal usted no cree en esos sucesos o esos personajes. ¿Qué pasaría o cómo cambiaría su percepción de la fantasía si usted viviera hecho con una igual, por ejemplo? Con una igual. Ajá, que lo quiera, alguna persona. Ah, ya, si tiene algo fantástico que decir. Claro que cambiaría, ¿no? Yo no he tenido la fortuna de vivir una experiencia fantástica, pero sé que todo lo fantástico sobrenatural nos dice al alma, y es por algo. Y esa parte me interesa, por eso escribo. Pero me interesa deslindar lo que es ficción de la realidad. Es muy fácil vender ficciones, hacerlas pasar por realidades, ganas buena lana. Había uno que tenía hasta su casita de cañitas, supuesto escritor, que hacía hasta tours para que visitaran los lugares donde había fantasmas. No sé cómo se llama, ya se me olvidó. Pero fue famoso, creo que por ahí anda todavía, no sé. Algo de cañitas o no sé qué, pero un personaje de eso. Y le va bien de lana, pero engaña a la gente. Cuando yo les digo que lo de los chamanes y nahuales es ficción, muchos, y sobre todo en México, en otras partes, pero en México mucho pasa, se decepcionan, porque ellos quieren cosas de veras. Si no vas a contar de nahuales que sean de veras, no ficción, no, desprecian la imaginación. O sea, desprecian a Alice en el País de las Maravillas, por ejemplo, que ahí está todo en Alice en el País de las Maravillas, sean mujeres o sean hombres, y es distinta la perspectiva, diferentísima, de Lewis Carroll, el escritor, a Alice. Es bien interesante, y es para niños y es para adultos. Se puede leer en los dos códigos, en código infantil y en código adulto, Alicia en el País de las Maravillas. Y así como ese, es fantasía. El Señor de los Anillos, por ejemplo, que es un análisis sobre el poder. ¿Quién va a pensar que existe Gollum o si existen los gigantes? Ah, no, yo ya no quiero ver El Señor de los Anillos porque es falso eso de, no sé. Igual aquí te dicen, no, ya no me interesa tu libro porque eso es ficción. El mundo de la ficción nos aporta porque nos dice verdades con mentiras. Los que dicen supuestas verdades sin decir mentiras, la verdad es que siempre mienten. Y por eso más bien yo miento, y entonces si tengo que decir algo cierto, lo digo, o lo intento. Y está en el lector decidir, porque ustedes son inteligentes o no. O ya quieren todo digerido. Entonces, no he visto ningún náhuatl. Cuando lo vea, será distinto, sin duda, mi vida.
¿Alguien más? ¿Cómo manejó? Le gustó mucho mantener lo que le hace feliz por la presión social y cómo rompió con esa barrera. Porque en aquel tiempo, o sea, era muy distinto. Supongo que sus familiares o cosas así pensaban que lo de la escritura no lo iba a llevar a ningún lugar. Mira, pues es que no tuve que debatir con nadie, porque en realidad yo hice lo que quise siempre, por mi propia historia personal, familiar quizás. Mi padre no estuvo con nosotros, y entonces mi padre normalmente es como la autoridad en casa. Hay un psicólogo que habla de la ley del padre, y dice que la ley del padre ya se acabó en este momento de la historia. Pero además de eso, pues sí, yo no la tuve. Y luego nos movimos de la Ciudad de México acá, cuando yo tenía 6 años. 6. Y mi padre se iba a trabajar y yo me quedaba con mi abuelita y mi hermano. Entonces la única autoridad era mi abuelita, pero ya tampoco era tan claro. Entonces lo que yo digo es que mi hermano y yo fuimos primero del pueblo sin ley, o sea, del pueblo Bandarloj. El pueblo Bandarloj sale en el libro de la selva de Kipling. El libro de la selva donde está Mowgli. Mowgli, que están con los animalitos, los Bandarloj, que no tienen ley, son los monos. Y yo fui Bandarloj, incluso mi banda, toda mi banda, que es de la que escribo en una evidencia de satisfacción, pero no escribo sobre ellos, porque son sospechosos. Se enojaron algunos porque se confundieron. Piensan que hablo de ellos. O sea, cuando fui joven fui absolutamente libre. Y lo que pasa es que nunca perdí de vista que había que estudiar y había que, yo decía, pues no sé, lo voy a decir como lo decía, echar desmadre, o sea, reventarse. Le digo, no tuve autoridad, y entonces en la prepa, en la secu, en la universidad, todo el tiempo casi hasta que me fui a Europa, me reventé con intensidad. ¿Qué significa eso? Pues que cada fin de semana me iba de fiesta y hice N cantidad de cosas, y viajé mucho, hice muchas cosas. Y al mismo tiempo estudiaba y trabajaba y me reventaba, porque era lo que yo decidía hacer. ¿Me explico? Como estábamos aquí, abrí una tienda de vinos y licores, me ayudó mi familia, que trabajaba yo medio tiempo cuando estaba en bachilleres, a la edad de ustedes más o menos. ¡Wow! Y trabajaba medio tiempo y estudiaba medio tiempo, y así estuve en la universidad casi toda, hasta que mi hermano se casó, él se quedó con la tienda, y yo me independicé. O sea, movía lana pues, tenía coche, yo trabajaba, tenía mi tienda, para tener coche y gasolina. Necesitaba coche y gasolina porque tenía novia. Y bueno, es mejor para mí. No es que diga que no, pero que sin coche no funciona la vida, pero para mí funcionaba. Y entonces trabajaba y era lo que quería. Y luego pues hice lo que quise, vamos. Y luego en la universidad salí y trabajé bien, o sea, encontré buen trabajo porque me relacioné con un profesor que sigue en la radio, en el Universal, en un periódico que se llama Alfonso Zárate, que fue mi profe en Acatlán, que está viejito, como yo también, pero un poquito más. Y Alfonso, bueno, pues me conectó de tal suerte que me ubiqué muy bien, me fue muy bien, y me fui a Europa, vendí mi coche, y seguí. Y luego regresé, otra vez tuve buen trabajo y luego otra vez decidí salirme, y es parte de lo que cuento aquí, alguna parte, porque la cuento porque tiene que ver con la vida pública, algo de México, porque yo trabajé para una parte del PRD de los Chuchos, se llama, Jesús Zambrano y Jesús Ortega, que eran líderes del PRD, o sea, de eso trabajaba yo trabajaba, escribía para ellos, y pues me pagaban bien, pero ahí troné, como a principios de siglo, con ellos, por cuestiones políticas, pero también por cuestiones éticas, y me moví para acá, ya regreso.
O sea, viví en la ciudad cuando fui asesor y demás. Estábamos en la ciudad, en el sur, bueno, 3 distintos. Y luego ya me regresé al rancho, acá, a mi casa, donde no pago renta, porque dejé ese carril como a los 30 años, 31, 32 por ahí. Pero yo ya había hecho lo que quería, entonces esta presión social la salvé, ¿me explico? No me interesaba. Es una cuestión quizá de carácter, no me lo planteaba así. No lo sé exactamente. Porque desde la SECU, que es algo de lo que relato, por ejemplo, comandé con unos amigos, comandamos una pinta, que fue un paro, porque no queríamos cortarnos el pelo, que lo relato aquí también, y no nos lo cortamos en diciembre, porque a fuerzas nos querían pelones, y hace mucho frío. Ale, ya. Ya, eso ya no se vale porque no, No les